Vamos a realizar un ejercicio sobre el cálculo de áreas y de volúmenes de conos. Si nos damos cuenta, en este cono tenemos una base cuyo radio son 40 centímetros y una generatriz de 100 centímetros. Para calcular el área era igual al área lateral más el área de la base. El área de la base de este cono es una circunferencia, por tanto, el área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Es decir, pi por, ¿qué radio tiene? 40. 40 al cuadrado. Si calculamos, nos queda 5024 centímetros cuadrados. Ese es el área de la base. El área lateral. El área lateral de un cono era igual a pi por el radio por la generatriz. Es decir, pi por 40 centímetros por la generatriz del cono, que son 100. Es decir, 12.560. Por tanto, el área del cono será el área lateral más el área de la base, que son 12.560 más 5.024. ...17.584 centímetros cuadrados. Para calcular su volumen, el volumen de un cono era igual al área de la base por la altura del cono dividido entre 3. El área de la base lo tenemos, son 5.024 centímetros cuadrados. La altura de la pirámide tenemos que calcularla. Si nos damos cuenta, cogiendo este triángulo rectángulo, nos queda lo siguiente. Este cateto es el radio, 40 centímetros, y la hipotenusa es la generatriz del cono, es decir, 100 centímetros. Lo que necesitamos calcular es este otro cateto, que sería la altura del cono. Utilizando el teorema de Pitágoras, nos queda que la altura es igual a la raíz cuadrada de 100 al cuadrado, es decir, de la hipotenusa al cuadrado, menos 40 al cuadrado, es decir, el cateto al cuadrado. Que esto es igual a 91,65 centímetros. Por tanto, el volumen del cono es el área de la base, que era 5.024 centímetros cuadrados, por la altura del cono, que son 91,65, dividido entre 3. Que esto es igual a 153.483,2 centímetros cúbicos. Vamos a realizar ahora el siguiente ejercicio. Nos pide calcular el volumen de este tronco de cono. Si nos damos cuenta, es un tronco de cono incompleto, es un cono incompleto, es decir, cortado. Si esto hubiera continuado, pues sería un cono tal y como lo conocemos de siempre. Entonces,
el volumen de este tronco de cono será igual al volumen del cono grande, restado del volumen del cono pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tendremos que calcular la altura del cono pequeño. Si esto lo representamos mejor, tenemos lo siguiente. Tenemos esto por un lado y esto por el otro. Si nos damos cuenta, estos dos triángulos, el pequeño y el triángulo grande, son triángulos en posición de Tales. Por tanto, vamos a poder aplicar el teorema de Tales para triángulos semejantes. Si escribimos las medidas, esto mide 20, esto mide 25, esto mide 15. A esto lo vamos a llamar X, a ese trocito. Entonces, aplicando el teorema de Tales para triángulos semejantes, nos queda que X más 25, es decir, este trocito grande, dividido entre 20, es lo mismo que X dividido 15. Esto es una ecuación. Resolviéndolo nos queda 15x más 15 por 25, que son 375, es igual a 20x. Para resolver esto lo hemos multiplicado en cruz, porque como son dos fracciones, entonces son iguales cuando el producto de medios coincide con el producto de extremos. Pasando este 15x al otro lado, nos queda que 375 es igual a 5x. Y por tanto, x es igual a 375 dividido entre 5, que esto es igual a 75 centímetros. Por tanto, ya sabemos que este trocito son 75. Tenemos ya la altura, por tanto ya podemos calcular el volumen del cono. El volumen del tronco de cono será igual al volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. El volumen del cono grande es área de la base, es decir, pi por 20 al cuadrado, por la altura de la pirámide grande, que son 25 más 75, que son 100. Este sería el volumen del cono grande. El volumen del cono pequeño, pues pi por... ¿Cuál es el radio pequeño del cono pequeño? 15. 15 al cuadrado por la altura del cono pequeño, que es x, es decir, 75. Si hacemos las cuentas, nos queda que esto es igual a 1, 2, 5, 6, 0, 0, menos 52.987,5. Y si hacemos la diferencia, nos queda que el volumen del tronco de cono es 72.612,5 centímetros cúbicos.